Aunque a simple vista nada ha cambiado, solo se espera la publicación en el Registro Oficial del Decreto Ejecutivo 102 para que el conocido Ministerio de Transporte y Obras Públicas se convierta en Ministerio de Infraestructura y Transporte de acuerdo a ese decreto que fusiona por absorción al MIDUBI, a la Secretaría Técnica de Inversión Público-Privada, al nuevo MIT. Para el expresidente de la Federación de Cámaras de la Construcción y ex gobernador de Manabí del actual gobierno, Leandro Briones, este es un paso positivo. El gobierno está con un caballo de batalla que es lograr la concesión de algunas vías de la red nacional, incluidas vías manabitas. Entonces, al tener la secretaría, ya este no es un ente aparte, sino es un ente que conforma este nuevo ministerio. Definitivamente, creo yo, las cosas tienen que andar mucho más rápido. En teoría. En teoría. Y eso es lo que se espera y se aspira. Porque para eso se lo unifica. Obviamente, en este momento, creo yo, tiene que estar todo el personal interno de estas instituciones comenzando a moverse, comenzando a ajustar tuercas para poder dar un buen arranque con estos ministerios, porque también cuando tú generas algo nuevo, generas también una enorme expectativa pública de que el tema sea mucho más eficiente. Si no ocurre, va a haber rechazo. Aunque tampoco significa necesariamente que para lograr la eficiencia, el camino ideal es la fusión entre varios entes. De lo contrario, se echaría al traste todo propósito de cooperación y coordinación interinstitucional, que debe seguir existiendo y eficientemente. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que las cosas deberían funcionar bien por sí solas, estando separadas o juntas. Así debería ser. Existe un sinnúmero de empresas públicas en su debido momento en la administración del municipio de Puerto Viejo, la empresa pública de agua potable, quiere decir que cada empresa debe funcionar bien por sí sola, y eso se espera y se aspira. Pero una vez más caemos en la condición humana de quiénes son los que la administran. En este caso, el presidente pone toda esta responsabilidad bajo su ministro estrella, que es Roberto Luque, y que para el ministro para el gobierno ha dado algunos resultados importantes dentro de la administración del ministerio. El ministro estrella del gobierno, a pesar de haber dado las directrices en el fallido contrato de Progen, que habría ocasionado un millonario perjuicio para el Estado. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Fabricio Villavicencio, en cambio, tiene algunas dudas de que la fusión ministerial sea lo ideal. ¿Cuál sería la preocupación que realmente no hemos visto desde las formas en que se venían desempeñando de manera individual cada uno de los ministerios, tuvieran al menos en nuestra provincia una respuesta inmediata, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, hay un ofrecimiento de viviendas y hay por ahí construcciones aisladas, no hemos visto realmente un plan de vivienda como otrora masivo de interés social, a pesar de que hay una oferta gubernamental de 250.000 viviendas. De igual manera, vemos el tema de la vialidad en Manabí. O sea, una de las cosas que se nos han indicado es que en esta Secretaría de Inversión Público-Privada están los proyectos en donde ya estaría los estudios de consultoría en su etapa de prefactibilidad avanzando. Pero ahí es que viene un poco la pregunta, si cuando tenías autonomía en cada una de las partes no estaban dándose los resultados, si el propósito sería disminuir de una otra manera el contingente en exceso, que eso es saludable desde el punto de vista económico, ¿cómo va a ser la parte operacional práctica? O sea, eso solo lo vamos a poder medir en el momento en que los resultados se presenten. Es decir, que estamos por ver qué pasa. Aunque Leandro Briones compara esta iniciativa del presidente Daniel Noboa con la gestión de su par argentino Javier Milei, Briones asegura que la situación en Argentina no es como la pintan, que la enorme brecha entre pobres y ricos y el alto costo de la vida no es tal. Milei lo primero que hizo fue disminuir un sinnúmero de ministerios. Pero el gobierno de Argentina, al gobierno de Argentina no le está yendo muy bien. ¿Cómo que no le está yendo muy bien? No. Yo acabo de estar, afortunadamente, hay una división muy marcada ahora entre pobres y ricos en la situación.
De acuerdo a las cifras de acuerdo a las cifras reales que lo tienen los organismos internacionales, es todo lo contrario a lo que estás mencionando. Entonces el gobierno de y es más, yo afortunadamente acabo de estar no hace mucho en Argentina y conversé con los ciudadanos argentinos, con los taxistas, y la situación ha mejorado enormemente, ha sacado un sinnúmero de argentinos de la pobreza. ¿Sabes lo feo que es pasar por esto? ¿Sabes lo feo que es pasar por esto? ¡Qué vergüenza! ¡Mírame! ¡Ya sin igualdad de condiciones! ¡Mírame! ¡Me falta una pierna! Fabricio Villavicencio considera que Manabí especialmente no tiene tiempo para experimentos que luego podrían retrasar aún más el desarrollo de nuestra provincia. Entonces aquí coincido con que no se puede experimentar. Me gustaría, siempre pensando positivamente, de que deberíamos tener más bien respuestas, como digo, desde esta cercanía y asumir funciones conjuntas. Pero recordemos que a nivel de país también los temas de concentración no necesariamente han funcionado. Le pongo un ejemplo, la EPA. Ya no CRM, ya no Junta de Recursos Hidráulicos, ya no CDEN en el caso de Manabí. Ahora vemos que los proyectos hídricos básicamente han sufrido un retroceso en cuanto a la creación de nuevos y la propia continuidad de los existentes. Con respecto al Ministerio del Ambiente, que será absorbido por el Ministerio de Energía, ahí la incertidumbre supera las expectativas. Recordemos que luego de la disolución del Centro de Rehabilitación de Manabí en el gobierno de Rafael Correa, se crea en Manabí una subsecretaría, la de Senagua, que luego fue absorbida por el Ministerio del Ambiente, y en nuestra provincia nos dejó una dirección técnica que de muy poco ha servido. Ahora no se conoce qué toca. O sea, yo creo que hemos estado en una situación, yo no diría crítica, pero sí bastante poco provechosa para lo que es el desarrollo del recurso hídrico de Manabí. Y ahí es que vienen las preocupaciones, porque hay cosas que funcionan muy bien en papel y lápiz, ¿no? O sea, cualquiera puede escribir, puede normar, puede crear divisiones, subdivisiones, jerarquías, pero ya en la práctica yo creo que hemos tenido experiencias que han significado retrocesos, ¿no? El tema de la derivación de competencias hacia los distintos estamentos, que el agua potable en la municipalidad, que la parte de riego en el gobierno provincial, que inclusive son asignaciones muchas veces, o sea, son competencias que se dan hasta sin recursos. Esto no nace simplemente de lo que tú mencionas, ¿no? Vamos a unir chochos con moro, moro con arroz. No es esa la intención. La intención es que todo nace de un plan nacional de la eficiencia. Existe un plan, existe una estrategia. El Plan Nacional de Eficiencia Administrativa, que es llevada adelante por la Secretaría de la Administración Pública. La intención principal, te nombro los enunciados: lograr un Estado eficiente, optimización de recursos, mejora de los servicios del Estado, la modernización del Estado y apuntar a mejorar la eficiencia administrativa. Esos son los principios de la planificación que ha establecido el Gobierno Nacional, y que dentro de esa planificación está la disminución de entidades públicas o ministerios. De 29 ministerios que teníamos, hemos regresado a 17 ministerios, entendiendo que antes de la Constitución del 2008, Ecuador tuvo durante toda su vida republicana 16 ministerios.